¿Qué tal, estimados participantes? Reciban el cordial saludo de Aula Perutic en este curso de quechua en nivel básico. Continuando con las clases, vamos a tratar el día de hoy acerca de la distribución fonológica de las vocales según su punto y modo de articulación. Como bien sabemos, vamos a trabajar las tres vocales que indica el curso de quechua, la vocal I, la vocal U y la vocal A. Bien, dentro de ello acá tenemos un cuadro descriptivo que nos va a señalar el punto de articulación de cada vocal y según su estructura, si es alta, media o baja. En este caso tenemos la vocal I, que es una vocal alta, y la vocal U, que también es una vocal alta. La vocal A tenemos que es una vocal baja y en una vocal media no tenemos ninguna. Bien, dentro de ello tenemos cada vocal en su punto de articulación, si es breve o si es alargada. Ahora vamos a conocer acerca de los determinantes posesivos conjugados con algunos verbos y sustantivos en la posesión de las vocales. Bien, por ejemplo, tenemos en este caso los verbos. Algunos verbos que tenemos para mostrarles. El verbo ampinar termina en una doble vocal, que es una vocal alargada, A. El verbo ampinar significa tengo que curar. Al añadirle la vocal A, ya estoy haciendo una determinación de una acción que realiza la primera persona. Ampinar. Veamos el siguiente ejemplo. Muruná. Tengo que sembrar. Yanapaná. Tengo que ayudar. Ambos terminan en una vocal alargada A. Y esta última vocal determina la acción que va a realizar la primera persona. Bien. Ahora, tenemos otros ejemplos. Los verbos que terminan en una doble vocal I, que es una vocal alta y alargada. Bien. Ampi. Yo curo. Ampi. Ambos terminan en una vocal I, el cual va a determinar la acción que realiza la primera persona. Veamos el siguiente ejemplo. Tapa. Yo cuido. La última vocal repetitiva determina la acción que va a realizar la primera persona ante los verbos que yo voy a plantear. En este caso, yanapa. Yo ayudo. La acción que realiza la primera persona. Bien. Ahora vamos a conocer los determinantes posesivos en el caso de sustantivos. Vamos a ver algunos ejemplos también acerca de sustantivos. En este caso tenemos el sustantivo mi cuna, que tal cual lo estoy pronunciando, mi cuna significa comida. Pero como ya hemos venido explicando, al duplicar la vocal al final del sustantivo o del verbo, hace referencia a la acción que realiza la primera persona. En este caso ya no es una acción, sino un determinante posesivo de mí. Por ejemplo, mi cuna. Con la duplicación de la última vocal, quiere decir mi comida. Veamos el siguiente ejemplo. Tanta. Tanta, su significado es pan. Si yo le duplico la última vocal, sonaría tanta y significaría mi pan. El último ejemplo que tenemos es naná, que significa mi hermana. Bien. Son claros ejemplos que van a determinar las vocales al final de cada verbo o cada sustantivo. Bien.
Ahora vamos a articular algunas vocales según su punto de articulación. Tenemos la vocal baja, central y breve, A, el cual se va a pronunciar, vamos a soltar de a pocos el aire al momento de pronunciar o juntar nuestros labios para pronunciar la letra A. Es decir, tenemos el primer ejemplo que es asie, 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 que significa apestar. Otro ejemplo que tenemos es alhu, alhu, que significa perro. Otro ejemplo de una vocal breve, central y baja es ape, ape, que significa dar. Bien. Como último ejemplo de una vocal breve y baja A, tenemos asitzikoj, asitzikoj, que significa chistoso. Como ustedes verán, por ser una vocal breve, no se le da la pronunciación relevante dentro del verbo o de la acción que vamos a determinar. Asitzikoj. Bien. Ahora tenemos la misma vocal, pero larga. A. Bien. Y como ejemplo vamos a tomar la siguiente. Takuna. Takuna. ¿Qué significa silla? Vamos a mantener un momento la pronunciación de la vocal A. Es decir, takuna. Bien. En otro de los ejemplos, el sustantivo vaca, y lo vamos a pronunciar huaca, huaca. Bien. Manteniendo la pronunciación de la vocal A larga, huaca. Como otro ejemplo tenemos nani, que significa camino. Ahí vemos la vocal alargada A en su pronunciación, nani. Bien. Ahora vamos a articular la vocal breve, alta, I. En ello tenemos el siguiente ejemplo, imapaj, que significa para qué. Si colocamos signos de interrogación, diríamos imapaj, ¿para qué? Imapaj, ¿verdad? Ahora, tenemos el siguiente ejemplo, ishpe, ishpe, que significa orinar. Otro de los ejemplos que hemos considerado es ishicha, ishicha, que significa diarrea. Y por último, isme, que significa defecar. Para poder determinar la pronunciación de la vocal I breve anterior. Bien. Ahora vamos a determinar la pronunciación de la vocal I alargada, con los siguientes ejemplos que hemos propuesto a continuación. Como primer ejemplo tenemos China. China, que significa jovencita. China. El siguiente ejemplo es alichu. Alichu, que significa hipocorístico. El siguiente ejemplo es quina. Quina. Bien, ¿qué significa quena? Dentro de la pronunciación de la vocal I alargada, tenemos una nota en el cual va a poder variar la pronunciación o va a ser semejante a las que utilizamos en los verbos infinitivos. Por ejemplo, ishki, ishki. La pronunciación va a ser con la vocal I alargada. Pero si vemos en la escritura,
tenemos una vocal y una consonante Y que están juntas al finalizar la palabra. Ishki, ¿verdad? Entonces, la unión de la vocal I con la consonante Y va a tener la pronunciación de la I alargada. Ishki. Ishki, ¿qué significa caer? Bien. Otro ejemplo es Iji. Iji. También, como en el ejemplo anterior, tenemos la unión de la vocal I y la consonante Y. A la pronunciación es Iji. ¿Qué significa correr? Iji. Bien. Como último ejemplo, tenemos Regi. Regi. ¿Qué significa conocer? También vemos la unión de la vocal I con la consonante Y. Regi. Regi. Entonces, entendemos que a la unión de la vocal I con la consonante Y, la pronunciación va a ser como una vocal I alargada. I. Bien. Otra de las pronunciaciones que tenemos que tener en cuenta es que también se utilizan para los sustantivos. Esta misma pronunciación para los sustantivos posesivos y verbos de la primera persona. Bien, veamos en los ejemplos. Pani. Pani. Pani, como lo estoy pronunciando solo con una I, Pani, significa la hermana del varón. Bien, pero cuando yo le duplico la última vocal I, va a pronunciarse Pani y va a significar mi hermana, pero la hermana del varón en este caso. Bien, otro ejemplo es Rinri. Rinri. Rinri significa oreja, pero al duplicar la última vocal I, se va a pronunciar Rinri y va a significar mi oreja. En este caso le ha faltado ahí en la digitación, significa mi oreja. Como siguiente ejemplo tenemos yo salto. Yo salto se pronuncia pinti. Pinti. Bien. Al duplicar la vocal I al finalizar, le da la acción de la primera persona. Yo salto. Pinti. Bien. Y como último ejemplo tenemos caí. Caí. Bien. ¿Qué significa yo entiendo? Caí. Caí. De la igual manera, al duplicar la última vocal, va a ser la acción de la primera persona. Caí. Yo entiendo. ¿Bien? Continuamos con otra vocal. La vocal U. La vocal U breve. Vamos a ver los siguientes ejemplos de esta vocal. Por ejemplo, tenemos piedra. Piedra que se escribe y se pronuncia Rumi. Rumi. Bien, es una pronunciación de la vocal breve. Rumi. Rumi. Bien. Como siguiente ejemplo tenemos musqui. Musqui. Acá tenemos la pronunciación de la vocal U breve. Musqui. Y tenemos, como en el ejemplo anterior que habíamos visto, que al unir la vocal I y la consonante Y,
va a tener la pronunciación de la vocal I alargada. Y acá se cumple el ejemplo que habíamos visto anteriormente. Musky. ¿Qué significa oler? Bien. Como siguiente ejemplo tenemos puri. Puri. ¿Qué significa caminar? Puri. Puri. Bien. Y como último ejemplo de la vocal U breve, tenemos hueyu. Hueyi, perdón. Hueyi. ¿Qué significa amar o querer? Ahora veamos los ejemplos de la pronunciación o la articulación de la vocal U alargada. Tenemos el ejemplo de oveja, que se escribe y se pronuncia usha. Usha. Bien. Ahí tenemos la pronunciación de la vocal U alargada. Usha. Como siguiente ejemplo tenemos pukash. Pukash. ¿Qué significa vejiga? Y como último ejemplo de la articulación de la vocal U alargada, tenemos shushi. Shushi, que significa colar. Ahora veamos que también tenemos la unión de una vocal y una consonante. Y a la unión de esta vocal con la consonante va a tener una pronunciación distinta. Veamos aquí. Sushi. Bien, la unión de la vocal U con la Y va a tener la pronunciación de la vocal I breve. Sushi. Sushi. Bien. Al igual que las anteriores, tienen notas o algunas pronunciaciones adicionales. Por ejemplo, tenemos que la pronunciación de la vocal U alargada también se utiliza en posesivos y acciones verbales de la primera persona, como habíamos visto anteriormente en los ejemplos. También sucede con la vocal U. Veamos el primer ejemplo. Yuyu. Yuyo. ¿Qué significa mi bebé? Como habíamos visto anteriormente, al duplicar la última vocal, determina la acción de la primera persona. Yuyo. ¿Qué significa mi bebé? Bien. Continuando con los ejemplos, tenemos el ejemplo de kiru. Kiru significa diente, pero al duplicar la última vocal, kiru, realiza o determina la acción de la primera persona. Kiro, mi diente. Otro ejemplo es ruto. Ruto. ¿Qué significa yo corto? Yo corto. Como último ejemplo tenemos urjo. Urjo. Urjo, ¿qué significa yo extraigo o yo saco? Bien. Como últimos de las pronunciaciones de vocales tenemos los fonemas en el caso de la W y la Y, que en ambas se articulan como vocales U e I, que aparecen después de una vocal. Veamos los ejemplos para observar la articulación de estas consonantes sobre una vocal. El primer ejemplo es alalau. Alalau. Esta palabra termina en una consonante W, que a la pronunciación esta reemplaza por una vocal U. Alalau. Alalau. ¿Qué significa qué frío? Lo mismo sucede con el siguiente ejemplo. Achachau. Achachau. Esta también termina en una consonante W.
Y a la pronunciación va a determinar como la letra U. Achachau, achachau. ¿Qué significa qué calor? Bien, estimados participantes, esperamos que hayan podido comprender acerca de la articulación de las vocales, de la trivocálica de esta clase de quechua en el nivel básico. Los esperamos en la siguiente clase que vamos a tratar acerca de los verbos del quechua. Bien.